El déficit. Quiero sumar aquí a la conversación a dos diputadas de Unión por la Patria, Paula Penaca y Julia Estrada. ¿Ustedes saben que se está discutiendo? ¿Les llegan los papeles? Bueno, fue una de las grandes irregularidades que hubo durante todo el tratamiento de este proyecto. Disculpen mi ignorancia, pero en el Congreso no se... Deberían ¿no se entregan los papeles? Deberían estar. Hubo una primera gran irregularidad, es que se firmó en blanco lo que se dice dictamen, que es lo que efectivamente llega al recinto. El Ejecutivo envía un proyecto de ley, eso se puede modificar en la discusión en comisiones y cuando termina esa discusión se construye un dictamen. Eso, el de mayoría... ¿Lo ven los diputados opositores también? Lo deberían haber visto los diputados opositores, efectivamente no lo vieron, porque no estaba, porque no existía, porque nosotros decimos había un dictamen fantasma. Había un papel en blanco y los diputados que firmaban y acompañaban no podían ver qué era lo que estaban firmando, que se estaba discutiendo además fuera del Congreso, ¿no? Lo denunciamos en todos estos días, se discutió en el Bar La Biela, se discutió en el departamento del secretario parlamentario, que es un funcionario de Martín Menem, digamos, es un funcionario del oficialismo, y así se llegó al recinto. Entonces hemos tenido durante todos estos días... Sí, exactamente, todavía se sigue discutiendo y todavía no hay efectivamente un texto sobre el cual poder discutir. Discutimos sobre un texto viejo. Discutimos sobre un texto que no tiene contenidas las mayorías de las negociaciones que se van planteando en el mientras tanto. ¿Vuelve la deuda? ¿Vuelve el endeudamiento con Caputo? Tres grandes cosas para mí son un problema. Primero, la deuda, que para los que quizás no saben, las atribuciones para discutir deuda, definir deuda, son del Congreso por la Constitución Nacional. Por la Constitución pero hubo una Nacional. ley hace poco que de y un nombre además, impronunciable. una ley que si querés tenía una redundancia, que es el artículo 1 de la ley que presenta Guzmán, que es, tiene que pasar por el Congreso para la habilitación de endeudamiento externo. Bueno, y para emisión de bonos en moneda extranjera y en tribunales extranjeros. Bueno, eliminan ese artículo. Pero digo, le estás dando a Caputo, que fue el que se endeudó en la última gestión, otra vez el poder endeudarte. ¿Qué va a hacer? A un endeudador serial le das la posibilidad de no pasar por el Congreso y además quieren modificar otra cosa que es la Ley de Administración Financiera tiene una pauta en su artículo 65 que dice si el Congreso, que tiene la atribución de endeudarse, le da al Poder Ejecutivo la facultad delegada de tomar deuda, lo hace con un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Y que si te vas a ir a negociar en nombre mío, vas a negociar bien, no vas a negociar mal. Negociar bien significa... Menos capital, más plazo, menos intereses. 2 de 3, que en la economía argentina 2 de 3 significa que siempre tiene que haber una quita. Que haya una quita en un contexto como este, para Caputo le debe resultar muy difícil. Por ende no quiere someter una quita, sobre todo una reestructuración en pesos, que sabe que tiene que encarar este año, porque quiere volver a los mercados, como ya le prometieron al Fondo Monetario Internacional, el 2025. Bueno, ¿qué hace? No solo elimina pasar por el Congreso, sino que elimina que tiene que negociar bien. Absolutamente inaceptable. Y lo más grave de todo es que ni siquiera fue al Congreso. Y no solo se lo reclamamos nosotros, se lo reclamó Pichetto. ¿Y esto está en discusión todavía, Nacho? Sí. ¿O sea que puede pasar? Sí, claro que puede. O sea, está en discusión de los bloques aliados para que pase, no para que no pase. Sí, la verdad es que ahí tenemos este punto que es nodal, el punto de las privatizaciones. O sea que vuelve el endeudamiento zarpado. Y bueno, es todo muy dinámico. Milei contribuye a complicar todo a los propios bloques aliados, como vimos hoy con lo de NIC y como está pasando con los gobernadores con el impuesto país. Pero en principio la voluntad de los bloques aliados es que pase. Pero sí. Yo la pregunta que tengo tiene que ver con la cantidad de temas que se tocan en este proyecto. Y la cuestión es, ¿cuánto llevó la ley de medios? ¿Cuánto tiempo se discutió la ley de medios? Un año. Fácil. Bien, ¿y después se pudo aplicar? No. Bien, entonces digo, seguramente van a tratar de votar esto, que capaz que son 200 leyes y todo, pero enseguida alguna de todas esas cosas que van a querer intentar aplicar, alguna se va a trabar. Sí, pero se supone que hay un Poder Judicial y que está la Corte Suprema. Pero esto del endeudamiento es central para el gobierno. No sé pero que tan rápido lo van a poder hacer. ¿Vos te crees que realmente Sí, porque además el Fondo Monetario te apoya. Sí, pero vos te crees que los mercados... Graña, el Bopreal estuvieron ahí dándole hasta que llegaron y dijeron, bueno, vamos a agarrarlo porque subió, empezó a cambiar el precio del contado con liquidación, se acercaban, dijeron, ahora es negocio. Pero ¿realmente creen que internacionalmente ven a la Argentina como un país tan seguro con este experimento como para que vengan todos a invertir acá, a comprar bonos argentinos? Depende de las condiciones que le den. Pero es que cuando se hace un proyecto... ¿Y el Fondo Monetario?
Lo que pasa Yo no es que lo la veo seguridad fácil. jurídica, cuando las cosas son tan así... Si están así, no está es tan que seguro es difícil eso. garantizar. No, yo creo lo Ahí mismo. hay- Espera un momentito. Le damos la palabra, diputada, le cedo la palabra. Yo acá no soy autoridad, sos vos. así No, no, que pero bueno. te la damos. Las expectativas, en Solo para realidad... molestarlo. ¿viste? Solamente para molestar. Solo para molestarlo. Y lo hizo No para quiero el Colorado. celebrar de este momento. Explique un poco porque la gente de Porque afuera... ellos son matrimonio. No, bueno, no, dígalo, matrimonio no, no. Si no, la gente se queda Bueno, no son matrimonio, bueno. Pareja. Estás hecho un pareja. tomate. Gracias por este momento. Solo quería decir... Solo quería molestar. Solo quería decir... Te dije no te ibas a librar de... Y sabía que iba a ser así. Pero bueno, Puede ser peor, ¿eh? decía que el Fondo Monetario, por ejemplo, comparto con Cerolini que el Fondo Monetario, los organismos internacionales, buena parte de los que podrían poner dólares en la Argentina están esperando a ver qué pasa. Si el fondo le dice en este acuerdo, el compromiso de la Argentina es desarmar las restricciones cambiarias en diciembre o a finales de este año. Es decir, van a esperar que hagan todo el ajuste. Bueno, y si después sale bien significa Que no explotó. que la Argentina siga existiendo, ¿no? Y que no se incendie. Sí, que no Bueno, tengas entonces, una manifestación como claro, esta todos los días. Entonces ahí tal vez venimos y vemos, pero hay una discusión muy importante. Hay un artículo de Cavallo en estos días que marca la cancha y dice, miren, tienen que hacer estas cuestiones, ¿no? Y entre otras, vuelve a retomar la cuestión de la dolarización y dice hay que pulverizar los salarios, básicamente, para que eso funcione. Y hay que hacerlo. De acá no puede haber otra devaluación si no es para dolarizar. Para la convertibilidad a 1.400. Es lo que Claro. dice, hasta ahí se llega y bueno, de ahí van a tener un poco de A juego. 1.400. Y claro, No, a 1.400 con la base monetaria. Te hace. a 1.400 sí es una convertibilidad, ¿no? Pero además esta onda de que van a liberar... A ver, hay como 30.000 millones de dólares todavía encorsetados que tienen que pagarse afuera porque son importaciones que no se pagaron afuera. Y los principales deudores son China y Brasil. ¿Realmente a quién le van a ir? Viene plata acá y levantan el cepo, vuela todo por el aire. No se puede levantar el cepo. Yo quiero agregar una cosa, no solamente el artículo de la deuda es fundamental, no ya en el marco de la ley, sino en el marco del programa económico de mi ley, sino que quiero incorporar el segundo tema, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la consolidación de los títulos públicos, porque se reduce la exposición del Tesoro en materia de endeudamiento sobre PBI. Ustedes piensan que el 85% del FGS son títulos y eso se consolida con la ley que se votó el viernes. Y si todo eso transcurre, baja la exposición de deuda. Eso a Caputo le viene bárbaro. Además, se le darían facultades para renegociar deuda en pesos. Necesita eso para volver a los mercados como le prometió al fondo a fin de 2024 y volver a los mercados es para terminar de financiar, supongamos, el esquema de dolarización si es que le sale Pero bien. eso no está asegurado lo del Pero Fondo está de muy- Garantía. La consolidación de los títulos está bastante... ¿Qué es la Está muy consolidación, muy diputada? ¿Me avanzada. explica? Vos tenés títulos y acciones en el FGS. Hemos peleado mucho desde Unión por la Patria para que las acciones fundamentalmente se preserven, porque este es un negocio para Roca, para Midlin, para varios grupos económicos que quieren recomprar sus acciones con OPAs, opciones, operatorias públicas seguramente truchas. Y acá están los títulos. Los títulos son el 85% del FGS. Estos son el 15%. Por cierto, volvió todo a la ley. Pero los títulos es que el 85% del FGS, casi unos 28.000 millones de dólares, desaparezcan como deuda del sector público. El sector público dice, esto es mío. No se lo debo más a los jubilados. Los jubilados, no sé, no están más. Claro, porque hay dos veces Eso se votó el viernes. Y lo denunciamos. O sea que es un Y pase de cuando magia, digamos. Es un pase de magia, porque además sacan Banco Central, sacan Banco Nación ¿Y eso para qué le sirve el Estado? para desendeudarse contra el FGS, contra los jubilados. Porque esto es un activo para preservar las jubilaciones, no para pagarlas, como decía Kirchner. Mentira, no es para pagarlas, es para preservarlas. Vos lo sacás. ¿Cuánto falta para que dentro de 4 meses Claro, la quieran Argentina privatizar tiene el sistema previsional? dos veces la reserva del Banco Central las tiene en el Fondo de Garantías. Entonces, la Argentina no Pero, está... a ver, perdón, a los efectos prácticos, ¿para qué sirve el Fondo de Garantía? Es que esto es un artilugio para volver a las AFJP. Ujú. El Fondo de Garantía Está bien, de pero hoy, ¿para qué Sustentabilidad, sirve? ¿para qué sirve? Para garantizar las jubilaciones futuras. Es una garantía. Es justamente la garantía que tienen quienes hoy todavía trabajan y aportan para después poder jubilarse. Claro. Entonces, la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está hoy perjudicando a los que hoy trabajan y mañana tienen que ser jubilados. Y lo que dice Julia es muy importante porque nosotros peleamos mucho por esto y entonces hacen una trampa.
todavía sigue hoy vigente la prohibición para la venta de las acciones, pero están neteando esta deuda, ¿no? Van Están por los eliminando bonos esta para deuda, bajar. van por los bonos. Y obviamente, si esto sucede en los términos en los que se está proponiendo, el final de esto es la vuelta a las Pero el radicalismo no AFJP. estaba Pero en contra de eso. más o menos, bastante. El radicalismo parece no estar en permeable. contra de nada, No, digamos. Sí, sí. Porque Pero la semana pasada. solo 2 radicales votaron en Sí, contra, ¿no? Manes- También decir Manes esto, una porque es un bloque de excepción. Y unos cuantos 34 peronistas votaron a favor, ¿eh? Pero por supuesto, pero ninguno del bloque de Unión por la Patria. También decir esto, ¿no? Porque si no, y sí me parece importante que los radicales puedan ser parte de muchos debates. Vamos a seguir trabajando, porque ahora nos queda la votación en particular. Ustedes hablaban recién del capítulo del Código Penal, que es no solamente la criminalización de la protesta, es terrible lo que está planteando, ¿no? Porque las reformas al Código Penal, un código que es tan estructurado, que es tan estructural, que la verdad es que, por ejemplo, pasan cuestiones tan desproporcionadas como el aumento para el delito de resistencia a la autoridad, que va a terminar teniendo casi la misma pena Si un que un policía delito de un abuso fusila a alguien sexual. teniendo miedo porque No. se sintió atacado, no le pasa nada, es una locura. Habilita el gatillo fácil, repone la idea, además, de la justicia por mano propia, porque como se hacen tan laxos los principios de la defensa, de la legítima defensa, está todo habilitado. Bueno, eso es necesario. ¿Cuáles son las cosas trascendentales de la ley? Sin duda las privatizaciones, sin duda la venta del FGS, sin duda la toma de deuda, y para eso necesitan esta reforma del Código Penal, porque no van a poder hacer ese ajuste brutal si no tienen la mano dura para reprimir a cualquiera que salga a manifestarse en contra de la quita de todos sus derechos, ¿no? Esa es la O sea que sustancia de la las ley. escenas de estos 3 días Van a se repetirse. multiplicarían, pero con otras leyes. Van a repetirse. Y déjame decir una última cosa en relación a ese tema, que sé que lo trataron en extensión cuando nosotras estábamos todavía fuera de aire. Todo esto, además, termina siempre igual, porque el poder político manda a disparar y después quienes tienen la mano puesta en el arma y terminan siendo llevados a la justicia son los efectivos de las fuerzas de seguridad. Nosotros no somos una fuerza política antipolicía. Nosotros creemos que está muy bien que tengamos una política de seguridad. Pero hoy la inseguridad no tiene que ver con las manifestaciones. Mientras Patricia Bullrich dilapida un montón de recursos del Estado en estos grandes operativos que son mega shows, ¿no? Para instalar. Sí, yo me este preguntaba circo, la cantidad a la de... gente la roban en la ¿Qué esquina, estaban haciendo? Rolando, ¿Qué la estaban roban en la haciendo? esquina. Eso es terrible. En la ciudad de Buenos Aires, y ni te digo en el conurbano bonaerense, con los niveles de inseguridad que hay. Entonces, eso también es algo que hay que denunciar. Porque están todas las fuerzas de seguridad concentradas en 3 manzanas. Además, y si mientras tomás las últimas, ya desde la época del gobierno anterior, en las muertes en Gimnasia de Esgrima y todo, en el club, en Gimnasia de La Plata, que hubo muertos en el fútbol, ahora hay muertos en Chacarita, terminan metiendo una cantidad de policías para controlar gente cerca del Congreso y desabastecen de policías partidos importantes donde tendrían que estar atentos y se empiezan a producir las muertes ahí. Es una locura. La semana pasada hubo una reunión de funcionarios de Economía y de Energía con los CFO, digamos, los gerentes financieros de varias de las empresas que mencionaste, muy grandes, para ver el tema de la venta de las acciones. Mientras sesionábamos en el Congreso. Mientras sesionaban ustedes. Estaba hablando del FGS. Sí. Esto que decías, bueno, esto lo separaron, pero los Claro. empresarios dicen, bueno, avanzaron en una conversación con el gobierno paralela y le dijeron, a Caputo te podemos asegurar alrededor de 2.000 millones de dólares. Mira, Y están buscando una diagonal para que eso ocurra de acá al martes, a través de algún articulado indirecto. acá hay que ser muy claros. Si ellos quieren generar guita con el FGS, bueno, que lo pongan de garantía y pidan un préstamo. No necesitan venderlo. La venta es un interés histórico, porque ya hace como 10 años que se lo pedían a Cristina. Roca no quería que Axel Kicillof entre como director de Ternium, salió en todos los diarios, no lo estoy diciendo yo. Sí. Y además esta búsqueda de la recompra es permanente, porque quizás del otro lado no saben, pero el Estado puede ejercer su derecho poniendo directores, puede incluso plantear algo más osado, que la verdad que el gobierno de Alberto Fernández no lo hizo, pero en la última parte del gobierno de Cristina se había armado una Agencia Nacional de Participaciones en Empresas Estatales, la famosa AMPE, o se podría armar un fondo soberano, que muchas veces lo hemos discutido, donde vos pones todas las acciones del Estado, pones también empresas estatales y haces algo transparente para los que muchos critican, incluso diputados opositores, que no es transparente la administración de las empresas, y haces algo transparente en donde vas para adelante en materia de administración del Estado de estos temas. Bueno, y se producen afinidades selectivas
a lo Weber, en donde después tenés gobernadores que dicen yo también quiero plata. Y como el impuesto país va y viene, el FGS puede aparecer como un lindo lugar para ir a sacar recursos, lo cual es un error, pero es un error histórico, porque hoy estamos en un microclima. Y hoy de repente, bueno, saqueamos el FGS, lo saqueamos, total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Y por Dentro qué de el 10 apuro? años esto es un problema. No, el asunto del apuro, porque esto se va a hacer a las apuradas, Ajá. lo mismo que el listado de privatizaciones. Digamos, porque van tildando, esta sí, esta no. Algún gobernador pidió por una radio del litoral, otro pidió por una televisión de no sé dónde, y van, viste, van sacando y poniendo, viejo, están discutiendo empresas públicas que se constituyeron por ley, por leyes especiales, que se debatieron y se acordaron, no es que se constituyeron a sola firma. Entonces, privatizarlas con la experiencia de lo que fue, por ejemplo, los ferrocarriles en Argentina, que cuando se privatizaron, fueron una vergüenza. Sí, pero si esto... si esto Aerolínea, cuando se privatizó, fue una vergüenza. Pero si esto se hace a los apurones. Y ¿Cómo se hace? Si hace como lo están haciendo, lo quieren hacer a los apurones, no están discutiendo cada cosa en particular, y encima el modelo económico va a un posible estado de explosión, no sé qué solidez va a tener lo que se negocie, es decir, lo que vos compres o lo que te den, si después se vuela por el aire, porque ¿se entiende? No, porque creo que porque son política- derechos adquiridos, ¿eh? No. Sí, bueno. O sea, mirá Bueno, YPF, ¿viste? la privatización ¿Viste? la restatización de YPF es lo que le va a costar al Estado argentino. Viste que Milei ya dijo derechos adquiridos para la excepción impositiva de Tierra del Fuego, ¿no? Usó la palabra, ¿y esto por qué no? Bueno, pues son derechos adquiridos. Sí, y amigos así que- adquiridos. Así que en algunos casos Nuevos los derechos amigos. adquiridos corren, en otros no. No, me da la impresión de que hay también me parece que hay una apuesta a una política de desgaste parlamentario, ¿no? Digamos, porque O sea. pensá todo el tiempo que falta todavía. Falta la discusión del articulado, que vaya al Senado. En el Senado probablemente tengas además una Claro. incidencia mayor de los Modificaciones. gobernadores. del fondo. Si de ahí viene con modificaciones, vuelve a diputados. O sea, pensá todo este tiempo. Yo tengo la impresión de que, más allá de algunos discursos... Sí, pero muy- mientras muy tanto el fuertes- gobierno no hizo nada, salvo la política económica La inmediata. brutal devaluación. Y sí, una cosa importante es desgaste de la actividad legislativa, desgaste del Parlamento, ¿no? ¿Para Digamos, qué? Bueno, me parece que es parte... ¿Para es qué? parte del ¿Demostrar que es la posicionamiento- casta? El posicionamiento antipolítico, ¿no? Yo creo que Digamos, o hay sea, un- porque yo tengo la impresión de que todo... A ver, hay una cosa que es real y es que toda esta discusión se da en un clima antipolítico. Clima antipolítico, pero una discusión, o sea, es antiparlamentario también. Bueno, Malamud, Entonces- Andrés Malamud. A ver, ¿para dónde querés llegar? Bueno, lo que me da la impresión de que vos recién decías, una de las cosas que hizo el gobierno muy claramente, bueno, fue la devaluación, una serie de medidas, el DNU, y también, yo te diría, tirar un megaproyecto que lo que muestra es la casta en su conjunto discutiendo, porque realmente de este debate Está bien, no pero eso es un volvió, análisis perdóname, simplificado que solo se puede sostener en redes sociales. Bueno, pero donde que- rascás un poquito ese razonamiento, Lo se que- cae. lo que pasa Si es vos que querés hacer grandes modificaciones, alguien te las va a discutir. Por supuesto que alguien te las va a discutir. El tema es que en el medio vos estás teniendo un desgaste del Parlamento. Porque el Parlamento no termina... Pero más está teniendo desgaste de los bolsillos. Sí, está bien, pero o sea, también tenés una demanda de decisionismo. Vos hoy tenés el presidente el apogeo de la imagen está ahí, pero por supuesto no es infinito. Cuando hablas de poderes, por ejemplo, ahí te baja locamente y es solo el 38, te dice 37, 38, te dice sí, ok, poderes, dale facultades especiales o delegales facultades. Entonces, lo que vos ves es que no es tan irrestricto, pero sí lo que hay yo creo que todo este proceso, todavía falta un montón, lo que yo creo que todo esto puede ser muy extenuante para la ciudadanía, digamos, donde vos tenés una demanda fuerte de decisión, que eso sí está esos más del 50%, ves yo te diría, un cuerpo legislativo que no termina de reencantar a la democracia, de devolverle vitalidad, más bien todo lo contrario. Por más que se estén discutiendo cosas, o sea, yo coincido con vos, cosas trascendentes. Tu editorial de apertura fue lo importante pasa acá. Adentro. Y por supuesto que pasa ahí. Lo que pasa es que no tenés una ciudadanía, digamos, o sea, yo te diría... La impaciencia de la gente. Impaciencia y política Quiere de que títulos. Está bien, pero ¿Entendés? O Perdón. sea, esto también es sin así. discusión Entonces, no se entiende.
Bueno, Andrés Malamud tam- dijo en marzo del año pasado, en TN, en un programa que con este psicólogo, Schickman creo que se llama, Schickman, no sé cómo es el Seickman. apellido, Seickman. Bien, le dijo, era tercero como candidato, figuraba en ese momento Milei, le dijo, Milei es un problema y más allá de que pudiera llegar a ser presidente, no reflejaría a la Argentina en el modelo de Perú. Porque entraría en conflicto alguien que no puede tener mayoría en el Parlamento de ninguna manera, porque hacía los números y decía lo máximo que podía tener, y tuvo menos inclusive, y dijo, este hombre entraría en conflicto como pasó en Perú. Entonces, hace lo de Fujimori y logra cerrar el Parlamento se va a la casa, o termina como Castillo, donde el Parlamento lo saca a él. Porque el enfrentamiento con el Parlamento no tiene solución. Sí, pero acá, Eso es lo pero que acá hay dice- un dato, pero acá hay un dato. Lo dijo varios meses antes que... Pero acá la coalición principal es la coalición contra el peronismo. Bueno, Lo que eso se está, votó ayer bueno, es por una eso está coalición bien, contra el pero peronismo. bueno, pero en este caso no es que le está consolidando una alianza. Todos los días agarra a la parte de la alianza, a los gobernadores radicales, a los diputados de la oposición, a Pichetto, se pelea con todo. Todos los días le da un igual fierrazo a le alguno. vota. Todo Igual le nada. votan. No, bueno. Igual por lo eso. votaron. Para mí pero eso le termina votan, pero hay que teniendo- ver si le dice, bueno, pero vóteme los derechos especiales de decisión. Y bueno, y después a ver qué hace. Hay un momento donde si vos arrancás a los 40 días de estar en el gobierno, 50 días, le dijiste barbaridades a todos los... Igual lo los- votaron. A los radicales le viene diciendo hace 2 años. Yo creo Barbaridad que, o más. Bueno, yo creo pero que de- Manes va a haber una cantidad importante de diputados que se sumen a la postura de Manes, ¿no? Digamos, o sea, radical, disidente, o la postura que tuvo de la Sota, o la postura que tuvo dentro del Yarlora, bloque que Pichetto. como está contando acá, Yarlora le está poniendo Pero límite. probablemente Y- eso crezca, ¿eh? Paula, ¿hay alguna posibilidad que ocurra esto que insinúa Yarlora, que parte del bloque de Unión por la Patria vote una coparticipación del impuesto país? Mira, nosotros por supuesto que entendemos la necesidad de financiamiento de todos los gobernadores, los nuestros y los que no son de nuestro signo político. Ahora nos parece que esto no puede ser en el marco de entrega que lo proponen los gobernadores que están negociando ¿no? con el gobierno, porque efectivamente no puede ser a cambio de el mega endeudamiento, a cambio de la El fondo de venta y garantía. la privatización y el desguace del Estado, a cambio de... Entonces, bueno, tendremos que encontrar una Está bien, alternativa. pero ahí, lo que pasa es que ahí me parece que se empieza una especie de juegos del hambre a ver quién le estalla primero. La Es que- crisis la crisis de falta de plata del Estado Nacional o la crisis de falta de plata de las provincias, y empiezan las policías, los maestros, los empleados estatales a golpear la puerta de las gobernaciones provinciales. Es que los gobernadores gobernadores están agarrados de Claro. la guita y de, A de los las gobernadores transferencias los también. acorralaron. Digo, para mí el impuesto país no es el mejor que hay, pero los acorralaron. Hicimos una propuesta alternativa. Hay un fondo federal solidario presentado como un proyecto sobre las retenciones que Milei no tocó, que son las del poroto de soja. No son coparticipables los derechos aduaneros, pero sí el Poder Ejecutivo tiene la facultad de armar un fondo y que reparta. Lo que pasa es que Milei no quiere repartir nada. Esta es una realidad. Impuesto país para él. Retenciones las que iba a subir eran para él. Pero no la las recaudación quiere extraordinaria por la devaluación es porque para a su él. vez quiere que las provincias ajusten y padezcan la crisis Sí, también. y no Senado presenta, es más y además difícil, ¿eh? no Porque- presenta Bueno, presupuesto. porque en el Senado Esto ya los pasó en los 90, gobernadores- ya lo hizo Menem en su ¿Sabés momento. que más rápido. hay una cuestión importante respecto de esto que decías de las provincias? Es Cavallo el que le dice a Milei, fíjate esa cuestión. Porque hace muy poquito, ahí está la entrevista en algún lado, donde Cavallo dice, el problema de la convertibilidad, cayó la convertibilidad porque las provincias no hicieron el ajuste. Claro. Y entonces le viene diciendo a Milei, ojo, mira Acordate eso. que la teoría de Cavallo era que había provincias inviables. Claro, por eso les impide Porque decían que tenían financiarse. tanto consejo deliberante, tanto municipio, tanto No, y ahora hay concejales. varias provincias que tienen bastantes reservas en dólares. Hay provincias que no son deficitarias. Entonces le dicen, bueno, muchachos, toquen su reserva, no se Pero agarren eso- con nosotros. Y pero quieren les como que el Estado impide- argentino debe y las provincias están sólidas. Algunos de los casos de San Juan, que es una provincia con bastante reserva. Entonces pueden decir, hagan el ajuste ustedes. Ahora, por eso ese nivel de desconfianza y este nivel de que no se sabe lo que se está votando, apenas pase a la acción una cuestión es lo que se vote. Después, cuando eso pasa a la acción, cuando eso pase a la acción, hay un montón de gobernadores que van a entrar en conflicto, y es lo que digo, que otra vez va a volver a la tensión entre el Congreso y Milei, que no va a parar. Y si encima está cargando cada vez, porque tiene esta teoría de que hay que reforzar y jugar y cada vez jugar más fuerte,
Yo no sé en política cuánto se sostiene. A ver, esperen, porque vamos a volver un poco a los temas de la vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando uno sale a la calle y le pregunta, ¿cómo haces para renovar tu alquiler? Más allá del fuerte aumento en la oferta de los alquileres de las propiedades, la realidad también marca que los precios se han incrementado de manera récord en este último mes de enero. ¿Cómo afronta la gente el gasto del alquiler? ¿Cómo arregla con el propietario? ¿Alquilás? Sí. ¿Cuánto te aumentó el alquiler? En agosto renové, digamos que agarré justita la situación de que no fuera fuerte el aumento. ¿No te va modificando este año por el tema inflacionario mes a mes? Sí, obvio, sí, modifica las expensas, que eso no era lo mismo cuando entré, eso ahí se nota, pero por ahora hasta agosto que se vuelve a generar el aumento del año ya. Pero bueno, nada, es lo que toca. ¿Cómo es tu relación con el propietario, con los propietarios? Bien, porque dueño directo y hay una fluidez que se puede llegar a hablar por ahora. Porque esas cosas son, hasta que no pasan, no sabes qué va a pasar. ¿Te asusta de cara al futuro lo que puede llegar a pasar con el alquiler? ¿Qué pasa? Que trabajo toda mi vida y nunca voy a llegar a tener mi casa, eso ya lo descarté. Es como que es imposible. ¿Alquilás? Sí. ¿Te aumentó en el último tiempo? ¿Te aumentó mucho? ¿No te aumentó? No me ha aumentado todavía. ¿Hasta cuándo tenés el contrato? Cada 3 meses me dan un porcentaje del alquiler. ¿Y ahora cuándo te tocaría? Este que está corriendo en febrero. Tenemos como un estándar de cada 3 meses de acuerdo a la inflación. Aumenta, no sé, un 20, 25, 30%, algo así. Pero a vos el sueldo no te aumenta en consecuencia, o sea que te va a costar afrontar ese gasto. Bueno, está en los números ahí más o menos, pero se puede, hay que elaborar, buscarse una manera de ingreso y así cubrir los gastos del hogar. ¿Alquilás? No, por suerte no. ¿Por qué por suerte? A ver, Sí, porque hoy en día los alquileres están muy elevados para un sueldo y se complica. ¿Hay cierto temor acerca de lo que puede llegar a pasar? Sí, con todos los precios, entre ellos solo los alquileres. Sí, hoy en día salís y ya son 20.000 pesos de una que gastás. Si sos jefa de familia, te mata, te parte al medio. Pero es lo que pasa hoy. Hoy hay una inflación terrible. Después de que asumió, la verdad, este señor, por llamarlo de una manera, se complicó muchísimo más todo. ¿Alquila? Sí. ¿Cuánto hace que renovó? Renové ahora en enero, hace poquito. ¿Cuánto es el incremento? Pagaba muy poco. Y tenía trato directo ya con el dueño, así que... Pero fue bastante, porque yo pagaba poco, 200, 300%. 200, 300% se le ha incrementado. Sí. ¿Se le dificulta llegar a ese número? Estoy jubilada. O sea, no puedo gastar lo que gastaba antes en comida, por ejemplo. Con el propietario una buena relación, no hay ningún problema. Excelente, buena persona, así que re agradecida. Tengo una niña con discapacidad de 18 años, eso ya está acostumbrada acá, viste, complica aún más el tema de mudarse, pero bien, yo estoy acá, estoy bien. ¿El porcentaje de tu sueldo con respecto al alquiler es muy elevado? La verdad que yo soy bailarín de tango, yo bailo en la calle y pago 80. 80.000 pesos. Sí. ¿Y cómo es? ¿Estás por contrato? ¿Arreglaste otra cosa? ¿Cómo hiciste? No, con el dueño sería. ¿Y te ha aumentado mucho en el último tiempo con respecto a lo que venías pagando? No, solamente 10 nomás. O sea, 70 pagaba el mes anterior y ahora 80 nomás. ¿Tenés algún tipo de temor, miedo de no poder afrontarlo en un futuro y que estos aumentos se sigan dando y que tengas que decidir irte? Y la verdad que va a llegar un momento que voy a tener que decirme volver a mi... Yo no soy de acá, yo soy de Chaco. Y voy a tener que volver a mi provincia. Porque no es que nosotros vivimos bailando nomás. Bailamos, ensayamos y esos trabajos solamente son un tiempo nomás y después ya a veces se termina. Estoy por contrato viejo, tengo que renovar el año que viene, pero sí, viene aumentando despacito, pero viene aumentando. Ahora está todo quieto, pero cuando tengas que renovar... Ahí se viene el problema. Es como que se van a poner al día y un poco más. O sea, lo viejo y un poco más. Sí, el año pasado ya renové al 120%.
Así que este año espero lo peor, más del doble espero. ¿Y eso qué te genera miedo, te genera incertidumbre, bronca? Y bueno, lamentablemente comprarse en este país una propiedad es imposible. Entonces yo prefiero, no tengo otra opción que seguir alquilando. ¿Alquilás? Sí. Contame, ¿cuánto hace que tuviste que renovar? Estoy sin contrato, alguna cosa a favor y una cosa en contra. ¿Por qué estás sin contrato? ¿Porque es un amigo? Por una cuestión del propietario, claro. ¿Tiene buena relación con el propietario? Sí, pero es anecdótico. Uno no deja de estar en la vorágine general, que es un desastre. Ahora, ¿te aumentó más allá de que no tenés contrato? Te aumentan, por supuesto. Obvio, sí, claro. Y es el descalabro, es la inseguridad, no tener contrato, no tener respaldo y la amenaza de que se avale esta cuestión que el Ejecutivo quiere impulsar es tremendo. Yo viví la hiperinflación de Alfonsín, viví la crisis del 2001. Esto es muy semejante en cuanto que los de abajo no tenemos, los asalariados, no tenemos respaldo ni seguridad de nada y la perspectiva salarial. ¿Dónde está la perspectiva salarial, de aumento salarial? Y esto de ajustarse el presente, sufrir, parece una cuestión religiosa, ¿no? Tenemos que pasar el purgatorio para llegar a un supuesto paraíso. La verdad que no. Yo no tengo espalda, los trabajadores, el asalariado no tiene espalda. Ese es el problema. Bueno, ya cambió el método, porque en la práctica el DNU... No está en vigencia. ¿Para los alquileres tampoco? Sí, está en vigencia. Por eso. Sí, Pensé que me había dicho no está en vigencia. ¿Y aumentó la oferta? Bueno, esto es quizás el quid de la cuestión, porque lo que ha dicho la Cámara, lo que ha reposteado el propio Milei hace no muchos días atrás, es que básicamente ahora estaba funcionando esta lógica de la oferta y la demanda porque aparentemente hay un 20% más de departamentos en oferta. Claro, primero, es muy limitada la oferta que había, 20% creo que no mueve el amperímetro, pero además, lo que no dice eso es a qué precios. Básicamente hay 20% de nuevos departamentos en oferta. Que se ofrecen caros. Que se ofrecen caros. Pero caros. Porque el DNU, ¿qué vino a hacer? El DNU desregula. ¿Y qué te desregula? Bueno, todo lo que tiene que ver, todo. Todo es los plazos, por ejemplo. Vos podrías firmar un acuerdo entre nosotros dos y todos los meses, no sé, dura 3 meses el alquiler. No tiene que durar 2 años. Algunos dicen que en realidad el Código Civil dice que tiene... No, dice si vos no decís nada. Pero si yo puedo firmar con vos de 3 meses, es de 3 meses. Los plazos, el indicador por el que se actualiza, obviamente la moneda. Es decir, lo que yo te pida para el alquiler. Si te pido... Está bien, pero se supone que al haber mayor oferta deberían atender a bajar los precios. Bueno, no es lo que sucedió en la práctica. ¿Qué pasó en la práctica? Sí, fíjate, Rolando, desde que se derogó la ley de alquileres, claramente empezó a haber más movimiento en las inmobiliarias también, no solo para los alquileres, sino también para la venta de inmuebles. Hay muchos más inmuebles también en oferta. Pero en oferta ya había un montón, no se vendían. No se vendían, pero ahora empezó algún tipo de movimiento, sobre todo algunos también que están esperando el blanqueo, ¿no? Pero que ya anticiparon y algunas consultas en inmobiliarias. Ahora, el 21% de aumento es lo que lleva mensualmente por ahora los alquileres desde que se derogó la ley, situación que nos deja para alquilar un departamento de 2 ambientes, que para quien no conozca exactamente, es para una pareja. Porque si tenés hijos, los chicos o vos tendrías que dormir en el living. Y estamos hablando de unos precios realmente escandalosos. Fíjate, lo más barato en el sur, de la provincia, de la capital, 301.000 pesos en Liniers, 310.000 pesos al oeste, perdón, sí, Juan Pablo, 310.000, 301.000. Sí, sobre todo para lo que son los salarios de la hoy. Capital, para 2 ambientes. Por eso, pero para lo que son los salarios hoy, para una pareja... tiene que estar arriba de un palo y medio. Cuando empezás a sumar expensas que en ningún lugar bajan de 50.000 pesos y si te cobran expensas de 50.000 pesos, agarralo. Y después tenés que ir al supermercado y tenés que pagar los servicios. Bueno, ya imagínense. Chacarita. En esta zona, te agrego un dato. Sí. En la zona de Liniers, Matadero. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires hace un relevamiento, una estadística de los precios de los alquileres. En noviembre, en Liniers, por ejemplo, costaba 186.000. Claro. Es decir, de 186 a 310, ese es el salto, ¿no? Ese es el salto. A partir de ahora, por lo menos lo que viene registrando, el mes 21%, digamos con el mes anterior.
Estamos hablando de los que ya empiezan a Claro, acordar, o sea por que ejemplo, funciona cada la 3 meses. indexación, no la mayor oferta. Como Claro, no pasa baja con los los precios. alimentos. O sea, Mayor precio, vos no podés comprar, pero el precio más o menos se mantiene, quizás baja un poco, pero muy poco. La carne lo vimos en estos o sea que días. acá tampoco funciona el libre mercado. No, Milei reivindica una cuestión de esto. Dice, pero aumentaron por debajo de la devaluación. Claro, yo hacía el cálculo en el ejemplo que acabo de poner, es 62%. Lo que pasa es que ¿qué salario aumentó 62% en un mes? No, Es decir, con esta progresión, o en 2 meses, para ser preciso, enero 21, diciembre fue otro salto. Sí, Con lo cual- los únicos que ahora salió ayer, que estaban publicando que una cifra astronómica, los de la carne, que tienen un arreglo del 300 y pico %, que además los demás gremios ni se le van a acercar, porque menos los estatales ni nada, pero que tienen un retraso porque está calculado el año pasado, claro, con la devaluación y todo, y una parte entra que no entra en el blanco. Pero la verdad que la cifra, además hay una cuestión, empieza a pasar que las compras, por ejemplo, los uruguayos que venían a comprar a la Argentina están contentos del lado del uruguayo porque dicen, no, empiezan a flaquear un poco los que se quieren pasar del otro lado porque se empiezan a igualar Claro, en dólares. los empieza a precios, estar cara en dólares en algunos rubros. Entonces, claro, ¿qué va? Un dentífrico, 8 dólares entonces es caro en muchos Estados todavía Unidos. estaban con el tema de del Airbnb, de que se alquilo afuera. Bueno, ahora hay un momento en que en Argentina no va a ser ya tanto No es negocio que ir te van a pasear sacar de la Argentina. mano el departamento por Airbnb. Claro, entonces empieza a bajar eso también, y entonces hay un momento en que puede ser que, che, tenemos todo vacío, no tengo que hacer, puede ser que baje un poco, pero ¿cuánto va a tardar eso? No es inmediato, no pasa en 1 o 2 meses. Todavía está al revés, está el salto hacia arriba. De los salarios. Fíjate el precio problema es- promedio, ya un precio promedio en la ciudad de Buenos Aires es el que se paga en Chacarita, 492.000 pesos, insisto, para una pareja. Porque si vos tenés hijos ya tenés que pensar en 3 ambientes y a esto ya le tenés que sumar por lo menos 100 lucas más. por lo menos. Sí. Ya en la zona más costosa de la capital, por ese mismo departamento estamos pagando 508.000 pesos por mes, más 497 también en Belgrano. También las expensas se encarecen, es decir, estamos hablando del precio base para alquilar. Fíjate entonces lo que tenés que ganar por lo menos para tener un techo o por lo menos Para vivir. entrar. Bueno, Mes de para depósito, entrar es otro tema. palo y medio. Para entrar es otro tema porque se te empiezan a multiplicar estos números. Por lo tanto ya, por más que se abra la oferta, con estos números difícil es ocupar estos departamentos, ¿no? Sí. Sheila, ¿qué apoya la gente del gobierno de Milei? Pensemos al revés, ya sabemos lo que le molesta. ¿Qué es lo que apoya? No, mira, yo te voy a decir algo. En general, la aprobación general en abstracto es mejor que cuando vos medís elementos puntuales, ¿no? Por ejemplo, acuerdo con la privatización es más bajo que el apoyo del gobierno. En el caso del ajuste, la percepción de ajuste es global, tanto de los que acompañan como de los que no, pero el rechazo de los que perciben ajuste es muchísimo más alto que de 50 puntos. Entonces, lo que vos ves es que cuando ves cosas Hay puntuales... percepción de ajuste ahí. Cuando vos ves cosas puntuales, mira ahí, 9 de cada 10 argentinos creen que el gobierno efectivamente está llevando adelante un ajuste, y entre esos 9 de cada 10, ese 89,5 que dice sí está llevando adelante un ajuste, le preguntamos cuán de acuerdo está. El 54%, 53,3 dice que no está de acuerdo, el 46 que sí, ¿no? Un poco como el señor Sí. que Repite estaba en la activo. apertura Claro. y que replica un poco, pero un poco por debajo de la adhesión que tiene el gobierno. Y ¿No? siempre Esa me cosa- llamó, la atención lo que vos decías en la previa de la elección, que decía que la gente pensaba, quería un ajuste a la casta, pero que no lo ajustaran a ellos, y el ajuste es el otro. Pero, supuesto, pero acá ahora- es más llamativo, permíteme, Sheila, porque la persona está sufriendo el ajuste prácticamente la mitad, lo leo al revés, la mitad está de acuerdo. Claro, es lo Bueno, que decían pero- en la encuesta. Está bien, Decían, pero- esto es culpa del populismo. Lo decían en la calle, digamos, vos sabés que lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas ganas, por un lado, de culpar al gobierno anterior, y por otro lado tenés un fenómeno todavía de fe, confío, lo vimos también, aparece mucho y por otro lado, bueno, en el caso de muchos sectores que por ahí tuvieron... Hay que aguantar, hay que tener esperanza. Sí, va a cambiar. No, digamos, porque acá había, mira, acá había 2 mandatos claros. Uno era cambio y el otro era bajar la inflación. Estas eran como las 2 razones, y te diría una tercera razón más marginal, que es antiperonismo. Que fueron como los 3 elementos que ordenaron el voto, ¿no? El mandato un poco Claro, se pero ¿en qué ancla punto en ese eso. cambio era volver
al macrismo? Mira, el cambio era difuso, la gente no podía ponerle Si Macri no norte, podía presentarse. pero vos podés hacer algo de interpretación y aunque la gente no pudiese delinear hacia dónde el cambio, está claro que era un cambio nacido de la frustración. Es más, sí, Con que lo se cual- vayan estos. No, un cambio nacido de la frustración es cambio para mejorar. Claro. No es un cambio en abstracto. O sea, aunque no se podía modalizar en ese momento, cuando vos ves que es un cambio Está bien, que, entonces, pero terminó siendo un cheque en blanco. terminó siendo... Sí, no lo es del todo, ¿eh? No lo es del todo porque el acuerdo con... No hay un acuerdo igual a la valoración de gestión o la imagen del presidente respecto de las iniciativas. O sea, eso no está. Por ejemplo, la delegación de poderes es infinitamente más bajo. El clima anímico cambió. El clima anímico de diciembre era un clima anímico donde un poquito más de la mitad de los argentinos estaban muy esperanzados. Hoy es 11 puntos más bajo, ¿no? Digamos, o sea, empieza a perderse la idea de 11 bueno... puntos de optimismo, digamos. No, claro, perdió 11 puntos de optimismo. ¿No? Digamos, esa Además, meteorología, en el la meteorología 55, se volvió más tormentosa. En el podríamos 53-54, que coinciden con otras encuestas que dicen de una caída de 5 o 6 puntos, inclusive de sus votantes, eso representa un 20% de los votantes del balotaje. Y si lo llegás a tomar sobre los votos puros de Milei, es... Sí, pero mira eso, la evaluación de gestión, está palo y palo, ¿eh? Es un país dividido. Sigue Dos. siendo. Es un país dividido con una nueva grieta, si querés, más intensa. Eso está presente, con una adhesión muy fuerte, muy sólida entre los jóvenes. ¿No? Digamos, de ahí no se ven por ahí los numeritos, pero el caso de los jóvenes sí, absolutamente es una adhesión muy fuerte. Y me parece que lo interesante ahí es este fenómeno de grieta. También mucha A mí lo que adhesión me en asombra interior. es cómo mantiene... AMBA versus interior, ¿no? Otra cosa para mirar, de ¿Cómo? qué pasa AMBA versus interior, ¿no? Digamos, Milei es un fenómeno más del interior que del Gran Buenos Aires, que de la zona AMBA. Digo, lo vimos en el voto también, ¿no? Digamos, cómo se fue distribuyendo. Lo interesante acá es, bueno, con gobernadores que hoy están diciendo, señor, hasta acá, hay que ver en qué medida ese vínculo entre el gobernador, que es una figura muy cercana, Claro. y el presidente, Vos dijiste hoy, cómo vos se fuiste, reserva no sé quién dijo eso. el 15% de caída en Córdoba, también es, justo Sí, ahí sacó el... Nacho. Y bueno, además- es un 20% de lo que lo votaron. Acá además hay un tema interesante. Milei juega todo el tiempo con la opinión pública, ¿no? Le tira la opinión pública a todo el mundo todo el tiempo. Y lo que vos decías, Rolo, de los Juegos del Hambre, me parece central, porque el gobernador, la opinión pública le puede interesar, pero mucho más urgente para él es el pago de sueldos de la policía, de los docentes y demás. Entonces ahí me parece que empiezan a hablar en dos lenguajes distintos. Claro. Sí. Pero, a ver, igual, a ver, el milagro para mí está en que, habiendo hecho lo que hizo con el poder adquisitivo de la población, solamente haya perdido un 11. Eso es el milagro, o sea, que eso habla del hartazgo del albertismo. Y la mitad Bueno, esté de por acuerdo. supuesto. Y que la mitad esté de acuerdo. Bueno. O sea, están padeciendo el ajuste. La mitad que sufre el ajuste. Y está de dicen acuerdo. es culpa del peronismo. Están dispuestos a aguantar. O sea, hay una sociedad, hay un yo te quería porcentaje de la preguntar- sociedad que está dispuesta a aguantar, Claro, que tiene fe. pero eso, Yo te pero quería eso, preguntar sobre pero eso, eso. ¿sabes qué pasa? Eso es lo raro, es que nadie recuerda que esto ya se hizo. Los mayores nos acordamos del menemismo, otros se deberían acordar de lo que pasó con Macri. Es como si el albertismo, la pandemia, hubiera borrado la memoria de lo que es un ajuste. No, pero es más para parecido... apoyarlo diciendo, no, ahora sí va a salir bien. Más parecido al ajuste, al proceso de la Rúa. Al proceso de la Rúa en el sentido de que en poco tiempo de la Rúa se comió, en 2 años se comió, ¿te acordás el proceso del megacanje y todo eso que era mes a mes? Y cada día hacían un ajuste mayor y venía primero Pero no Machinea. había inflación, Y peor, bueno, Esto pero es peor. el nivel de actividad, No, cae esperá, el nivel de no, actividad. Y hay un elemento adicional, la recesión. ¿Cómo le va a pegar la recesión? Claro, eso la todavía no recesión, llegó. yo creo que todavía hay una actividad pujante en el país. La recesión todavía no se llegó. ve, no se siente. ¿Todavía no Bueno, se siente? No, Digo, con una caída de venta como la que dice Came. Interpreto, vos corregime, pero creo que lo que dice Sheila es que todavía es de corto plazo, digamos. En un verano, Es decir, en el verano es pasó distinto. en diciembre, pasó en enero, claro. Tuviste el aguinaldo. Solemos decir que en marzo, claro, solemos decir que en marzo quizás como que se activa la vida económica de nuestro país. Bueno, si esto, yo te iba a preguntar por el tema de las expectativas, porque una cosa uno se para ahora, mira la foto y se cayó un montón y demás. Ahora, esa persona que está aceptando el ajuste, ¿cuánto tiempo lo acepta? Porque me imagino que tendrá expectativa de decir, che, dentro de 3 meses quiero estar un poco mejor, o dentro de 6.
Yo puedo o dentro aportar de algo ahí. uno. Aporte, diputado, le cedo la palabra. Muchas gracias. Siempre me hubiera Muchas gustado. gracias por otorgarme la palabra. Siempre quise decir eso. Una interrupción. Le cedo la palabra. ¿Puedo una interrupción, diputado Letcher? No, me parece que por eso se apuran, ¿no? Recién hablábamos de el mamarracho que ha sido la ley ómnibus. Por eso se apuran, porque en 3 meses, en 2 meses, en un mes, cuando la gente tenga que afrontar en marzo el inicio de clases, cuando ya tenga la prepaga aumentada, cuando el alquiler se vaya por las nubes, cuando la inflación siga estando El como está boleto hoy, de cuando el colectivo. boleto de colectivo, cuando la tarifa del servicio, ahí es donde efectivamente la gente va a terminar de cerrar este círculo de que esta propuesta económica que trae el gobierno de Milei es vieja, ya sucedió en la Argentina, implica ajuste y aparte ajuste pero sobre los amnesia, mismos el de albertismo siempre. generó amnesia. Bueno, también tenemos que hacernos cargo de No que pasaron generamos 100 algún días. nivel de defraudación en la sociedad, porque no Muy cumplimos fuerte. con nuestro contrato electoral. Y nosotros nos hacemos cargo de eso, pero la oposición tiene que hacerse cargo del gobierno de Mauricio Macri. En el recinto todo el tiempo se ve esta profundización de la grieta y parece ser una autorización a votar cualquier cosa y ajustar a la sociedad el antiperonismo. Y la verdad es que la gente no va a comer mejor por ser antiperonista, ¿no? No va a pasar eso. Entonces, la verdad es que yo creo que se están apurando ahora y ya lo lograron, ¿no? Porque la mega devaluación que generaron, el DNU que está vigente, como decían ustedes recién, y ahora este desgaste del Congreso con la ley ómnibus, con todas medidas en contra de la sociedad. Julia, ¿qué tipo de ajuste es el que viene? Bueno, primero, algo que tenemos que hacer los que somos diputados, conectar la discusión de la ley con la discusión de la realidad, que es un poco lo que vos decías en tu editorial. Parece que la ley está en un plano de abstracción en donde incluso las privatizaciones no se entiende bien qué tienen que ver con tu vida. Hasta que empieces a viajar en los trenes con los Hasta vidrios que- rotos como en el año 2000. Sí, o los gobernadores que discuten lo fiscal y de repente, bueno, te venden estos ferrocarriles o no se construyen más gasoductos y el gas, bueno, anda a pedírselo a Milei. Pero creo que primero es un ajuste brutal con licuación de ingresos y licuación de ahorros. Yo digo, primero fueron por el flujo, este freno, esta valla de Para frenar contención. la demanda. Para que Eso es los ortodoxia pesos- pura, es enfriar la demanda. Ortodoxia pura, pero es lo que Milei le dijo a los gobernadores en diciembre. Le dijo, este plan así como empezó a mí no me gusta. Es un plan de ajuste ortodoxo clásico, yo quiero dolarizar. Se lo dijo en diciembre. Arranca licuando ingresos y ahorro, sigue con la desregulación total, que eso no es necesario. Porque un movimiento de tipo de cambio se puede discutir, ¿no? Digo, en diciembre era discutible, incluso si Massa ganaba. Ahora, movimiento de tipo de cambio con desregulación de todo, de alquileres, de nafta, tarjeta de crédito, eso es otra cosa. Eso ya no es un plan de estabilización. Eso se llama liberar la inflación reprimida para poder darle... Y ley de la beneficios. selva. Ley de la selva. Y luego viene para mí lo que es este pasaje de patrimonio público a manos privadas. En el corto plazo. En el mediano plazo creo que no le va a quedar otra que volver a devaluar. Cavallo en su propio posteo Sí, le pidió que decía, acelere. mirá que se te está, le pone un gráfico, ¿no? En donde la devaluación es así y se va trazando, y para el agro, para el mes de marzo, cuando se sientan con el gobierno a decir, che, te voy a liquidar, sí o no, ¿a qué valor te voy a liquidar? Necesito una nueva devaluación. Incluso Cavallo le dice a Milei, qué bien que te bajaron el capítulo fiscal, porque las retenciones te hubieran obligado a devaluar seguro. Bueno, creo que se viene una nueva devaluación, creo que se viene un nuevo shock en materia inflacionaria cuando eso ocurra, y creo que el cambio de ánimo de la población a partir de marzo es otro país. Ahora, Yo creo que es otra cosa. Hay una cuestión, Ritondo, no se dijo el otro día en el Congreso, la deuda que tomó el peronismo los últimos 4 años y la pasó a dólares, ¿no? La pasó Sí, y dijo 100 peras mil con millones de manzana. dólares, no sé qué cifra dio. Ahora, lo gracioso es, el propio Melconian dice, el plan al final no era motosierra, este plan era licuadora. Por eso, alguna vez lo que la gente cuando discute que tomar deuda en pesos no es lo mismo que tomarla en dólares, es lo que le está permitiendo a Milei ahora licuar la deuda que tiene. La de dólares no la puede licuar más. Lo que se tomó con el fondo y lo que le debes a los bonistas, siempre la misma deuda. Cada vez que devaluarse es peor. Cada vez es peor. Acompaña En cambio la la deuda. otra, resulta, 2 meses que retrasaron la tasa. Y salieron todos y ya de pronto debes el 20%, 30% menos. Parece hay gente que no entiende que no es lo mismo tomar De deuda hecho, en dólares. nosotros que en éramos pesos. los obsesionados con la restricción externa, con los dólares, nos decían a los que nos dedicamos a la economía que estábamos obsesionados con los dólares. Lo primero que hace es hacer una devaluación la más grande después del 2001.
después sentarse a negociar con el fondo, después pedirle perdón a China porque querían el swap, ahora volver a devaluar previo a la cosecha de marzo, y seguramente las privatizaciones son para tener caja, porque eso también hay que decirlo. Los únicos 3 años del menemismo donde la fuga fue negativa fueron 90, 91 y 92, y después ya viene el ingreso a los mercados para obtener dólares. Por ende, la economía bimonetaria, la economía atravesada por el determinismo de los dólares, no podés negar que funciona así, y que cualquier ministro de Economía tiene que reconocer que es una realidad. La mejor forma de resolver nuestra escasez estructural, no agarrar los atajos ni de la deuda, ni de permanentemente licuar salarios, sino intentar resolver estructuralmente, industrializando la economía. Estamos en sentido cambiado. Es el contrario. Lula presentó, lo leí en la política online, presentó esta semana un plan de reindustrialización de Brasil porque hay una desindustrialización prematura. Acá vamos a lo contrario. Y nos pasa en todos en el anexo oculto lo que menos dice es estimular la industria. Estimular cualquier cosa, todas las cosas que va a estimular son cosas que utilizan poca mano de obra. Bueno, en las últimas semanas habló cero de producción, de productividad, ¿no? Nunca. Entre otras áreas que tienen ejecución cero está el Ministerio, bueno, no sé cómo se llama ahora, Secretaría de Producción, no sé qué quedó finalmente. Pero dentro de la ley ómnibus, ni del DNU, corríjanme diputadas, pero no hay ninguna política para las pymes, y casi me animo a aseverar que no hay ninguna para la industria en general. Industria, por cierto, que además uno podría decir, vos estuviste con las pymes, y el panorama que te dan es desolador. Es tremendo. Es que la discusión entre izquierda, vio esta cuestión de que él ve socialistas y comunistas en todos lados, este muchacho. Acá la discusión es Roosevelt o Thatcher. Y él está claramente con Thatcher. Claro. Roosevelt le parece un horror. Y es el estado de bienestar a los norteamericanos que no los determinaron de destruir en los 80 con Reagan, y nunca más se volvió eso. Pero realmente era un modelo del mundo completamente distinto. No es la discusión entre izquierda y derecha, es entre Roosevelt y Thatcher. Y él opta por Thatcher. En la campaña, cuando trabajaron la parte industrial con Federico Vejero, que al final no asumió, el que venía de Toyota. Exacto. La política de Milei era como una concesión, 2 años de mantener algunas protecciones industriales y luego apertura total y que sobreviva el que tenga que sobrevivir. Martínez de Oz, digamos. Esa es la política. Y no solo no hay ninguna política de incentivo a la industria, sino que hay para destruir varias, ¿no? Claro. La industria cultural, la industria del turismo. O sea, hay un montón de aspectos de la ley que van a terminar de fulminar ¿Del turismo lo que... Porque todo el proceso y todo el capítulo de desregulación involucra a todas las áreas de desarrollo de la Argentina, y lo que va a ir haciendo es desarmando. Pero, a ver, me parece que estamos claramente frente a esto que nosotros decimos que es, para resolver el problema, profundizás el problema. Hay otras maneras de hacerlo, porque además se construye una idea de que este es el único camino. Y la verdad que este mismo Congreso ha discutido otras propuestas que resolvieron problemas concretos. Me acuerdo ahora del aporte solidario extraordinario, por ejemplo, ¿no? Porque siempre ajustar por el mismo lado, siempre destruir la industria, siempre ajustar a los jubilados, siempre... Si hay otra manera, 2.000 millones de dólares se recaudaron con ese aporte. Y se construyó el gasoducto. Se construyó el gasoducto, las becas Progresar, todas las obras en los barrios populares, los hospitales. Entonces hay otra forma. Mismo, Ori Milei está avanzando con el presupuesto prorrogado del 23. Para el 24, Sergio Massa había enviado, con la discusión de la ley de presupuesto, la famosa separata. Ahí también tenés, hay como el 4%, 4,7% creo del PBI. Sí, es lo de los impuestos que le deja de cobrar el Estado a los sectores beneficiados. Esos son los verdaderos privilegiados. La casta. Beneficios fiscales para un montón de sectores de la economía, claro, por ejemplo, ¿no? Básicamente. Que no solo lo planteamos nosotros. El dictamen de minoría de la coalición cívica propone ir a ver la separata. Digo, ahí si uno empieza a buscar, hay otras formas de discutir con gasto tributario, que es lo y el RIGI, que estaban mencionando, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la Oficina de Presupuesto del Congreso nos envía un informe en donde dice, esto amplía el gasto tributario, porque... Derecho de exportación, 0. Derecho de importación, 0. Ganancia, 10 puntos menos, 25%. Amortización acelerada. IVA, bueno, crédito fiscal de entrada. El gasto tributario, que además no lo podés tocar. Y si lo querés tocar, te van al CIADI, porque les habilitás la puerta del CIADI, hasta ganancia en dólares, hasta balance en dólares, dice el RIGI. Bueno, me parece que también es un camino de abrirles un enclave casi extractivista a actividades económicas que
son primario exportadora. Diputado.